Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy en este canal de La Vocecita. Hoy tenemos un tema muy interesante. No sabemos, más bien les vamos a hacer una pregunta muy interesante porque muchas de las veces sentimos que no tenemos vida. No sé si tú has sentido en algún momento que no tienes una vida, que no tienes una dirección, que parece como si estuvieras muy pálido, como si tuvieras un muerto, varios muertos. Eso suena como muy dramático, pero hoy vamos a hablar de una figura muy importante en el transgeneracional. Como ustedes saben, nosotros somos terapeutas, expertos en transgeneracional, y hay una figura muy importante en este estudio que se llama el yaciente. Así es. Dentro del análisis transgeneracional o dentro de las dinámicas familiares, sabemos que gran parte de la información se va transmitiendo de forma inconsciente. Es decir, no somos conscientes de lo que estamos teniendo dentro de esa mente. O sea, hemos visto que la mente consciente solamente es el 5% de lo que nosotros podemos ver. El Y cinco el por cinco por ciento ciento, de lo que ajá, uno puede ver. así es. Y lo explicamos en algún otro video donde ustedes pueden ver su teléfono, su computadora, la televisión donde nos estén viendo y son conscientes de que está ese aparato. Y dentro de la imagen nos pueden ver a nosotros y escuchan lo que decimos. Pero alrededor de su dispositivo hay un montón de cosas. Hay paredes, hay libros, hay un techo, hay flores, hay muchas cosas. A lo mejor alguien está cocinando y está un aroma, está lloviendo y está la lluvia. Ustedes nos ven aquí, pero ven que hay plantas, hay libros, etcétera. Y todo eso, no, su conciencia no lo está viendo. O sea, simplemente está viendo en aquello que enfoca. Pero su mente está registrando todo. La hora, o sea, todo eso lo está registrando y lo registra de manera inconsciente. Y eso es en un momento. Si este video dura 30 minutos, van a ser 30 minutos por 60 segundos y esa es la cantidad de bytes de información que está registrando en este momento. Entonces, como ustedes podrán ver, el inconsciente está grabando información todo el tiempo. Entonces, uno de los aspectos del inconsciente es que guía nuestras vidas en función de la información que tiene. Y una de las cosas que más afectan dentro del proceso de vida de cada uno de nosotros es esa información inconsciente que nos llega por la familia. Y esa información inconsciente hace que nosotros tengamos ciertos comportamientos, ciertas reacciones, ciertas formas de ser que de alguna forma van a manifestar un conflicto. ¿Sí? Decía Lucy ahorita, de repente, ¿quién siente que no tiene vida? Y es una palabra, es una pregunta literal. O sea, ¿quién no tiene vida? Porque de repente uno puede decir, yo no tengo vida. ¿Por qué? Pues porque no me gusta salir, porque me gusta estar encerrado en mi casa, o porque siento que todo lo que hago no tiene ningún sentido, o sea, nada me da plenitud, nada me da alegría, nada me da felicidad, o puede ser que sienta que quiero avanzar en la vida y no puedo porque algo me detiene, o puede ser que todo lo vea negro, ¿no? Hoy está de negro. Entonces, sí, yo sabía que tú ibas a venir de negro y yo iba a venir de colores porque era el contraste. Era el contraste respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del conflicto y de la solución, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuántos yacientes tienes? Bueno, vamos a hablar del síndrome del yaciente y ahorita van a Ok, entender porque tengo, hasta donde yo sé, entre 16 y 20 yacientes, wow, ¿sí? no inventes. Sí, Son un buen. son un buen, exactamente, pero bien trabajados casi todos ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El síndrome del yaciente es un término acuñado por el doctor Salomón Selam, Ujú, que es nuestro maestro, por cierto. claro. No es por presumir, pero es nuestro maestro, el doctor Salomón Selam. Él acuña este término para describir a todas aquellas personas que representan a alguien que falleció en su árbol Ujú, genealógico antes de que nacieran ellos. Pero anteriormente ya había habido una serie de personas que ya habían identificado este tipo de conflictos. O sea, recuerdo que Bosmani, Bosmani Nagy, que era un psicólogo checo, también ya había descubierto esto, François Dolto ya había descubierto esto, y ellos le pusieron el término de la cripta. O sea, le pusieron la cripta a todas estas imágenes que existían dentro del árbol genealógico y que eran como secretos. o el fantasma El también, ¿no? fantasma, exactamente. O sea,
eran como cosas que no se entendían, pero que viajaban en el árbol genealógico, como dejando esta estela del fantasma. Porque cuando ustedes piensan en un fantasma que va deambulando, pues va dejando una estela, ¿no? Ujú. Y entonces ese fantasma va tocando todo esto, pero no se ve. Y ellos empezaron a ver esto. Y este término de la cripta, del fantasma, pues era para describir a este tipo de figuras dentro del árbol genealógico. Ya hasta que llega el doctor Salomón Selam y le da el término y empieza a describir toda una serie de síntomas que empiezan por estos que acabamos de decir en las preguntas, ¿no? Claro, es importante identificar estas frases frecuentes de cómo me siento, Ujú. ¿no? Para poder saber si probablemente tengo, no sé, un fantasma Ujú. cargando o dos, como tú bien lo decías, o sea, tienes un montón de yacientes. Y es que al final no solamente tenemos uno, ¿no? O sea, podemos tener como muchos yacientes y de acuerdo esa a ese número, pues es la complejidad también que tiene el resolverlo, ¿no? Así es. Porque digo, ¿se puede resolver y se puede solucionar? Por supuesto que sí, ¿no? Y también cabe mencionar que los yacientes, estos muertos en el árbol genealógico, pues también nos brindan herramientas, ¿no? Nos brindan herramientas que nos ayudan en nuestra vida, pero muchas veces pueden ser un conflicto porque las frases frecuentes que las personas nos mencionan en terapia es esta parte de siento como que no tengo vida, no tengo una dirección, o personas que probablemente tienen muchas carreras, ¿no? Entonces es como estar viviendo varias vidas a la vez, pero no se encuentran. Sienten que no ven claro en la vida, que hay algo que no les llena, ¿no? Incluso son personas que pues tienen como esa nostalgia de la nada, esa tristeza Permanente. permanente, sí, claro. O son personas incluso que en su vestimenta, si se visten así de negro, pero además están totalmente pálidas, ¿no? O sea, totalmente pálidas que tú las ves y no inventes, o sea, sí pareciera como un fantasma, ¿no? O, De negro ajá. y blancas. O que llegan y no te diste cuenta que llegaron, ¿no? O Claro, sea, de repente estás sí, así, se te apareció aquí al lado y dices, sí. ay, ¿a qué hora llegaste, no? O Sí, sea, que no hacen parecen ruido. fantasmas, ¿no? Sí, ellos no caminan, flotan. Ah, exactamente. Así Y es. otra de las frases también que usan mucho las personas que tienen o representan a un yaciente es algo me detiene. Ujú, O sea, es algo me detiene. O sea, yo quiero avanzar y algo me detiene. ujú, Y entonces esas son frases características de alguien que tiene este síndrome del yaciente, ¿no? claro. ¿Y qué implica tener el síndrome del yaciente? Pues implica que haya partes de nuestra vida que puedan estar bloqueadas, que representan a la muerte, o sea, es como si muriéramos en vida. Es decir, cuando nosotros somos representantes de este yaciente, pues entonces vamos a estar representándolo a través de los aspectos de nuestra vida. A nivel económico, muchas veces se manifiesta en que no puedo producir dinero también. Claro. O sea, un yaciente, ¿por qué? Por los arquetipos. O sea, hay un arquetipo de vida que es el dinero. Ujú, Y el dinero es vida. Entonces yo no produzco dinero es porque estoy muerto, simbólicamente. ajá, O represento a este muerto y entonces no produzco para no vivir. No, ok. sin dinero no puedo salir, no puedo experimentar la vida, etcétera. Entonces puedo detener mi vida a partir de no producir dinero, ¿no? Claro. Que tenemos casos, ¿no? De esos. Muchos Muchos. casos de yacientes porque pues honestamente en la mayoría hay Ujú. este tema, ¿no? En las familias siempre hay yacientes porque no estamos acostumbrados también a que cuando alguien muere en el árbol genealógico realmente lo despidamos con amor, con gratitud, con ese tipo de cosas, ¿no? Sino que siempre cuando fallece alguien es con mucho dolor, con mucha nostalgia, con mucha tristeza y eso hace también que uno se bloquee en alguna parte del duelo. Entonces, eso hace que ese duelo se trascienda hacia otra persona que sería pues la persona que tiene esta figura, ¿no? Del yaciente. Así es, dice nuestro maestro Salomón que este tipo de muertes, cuando son injustificadas, injustificables y que son inesperadas, Ujú, normalmente se convierten en esta parte. ¿Por qué? Porque el proceso del duelo es muy complicado. Porque puede ser una persona mayor, muere la persona mayor, ya había estado enferma y llega a fin y no es una muerte que sorprenda.
Digo, probablemente si era un pilar de la familia, si era Ujú, una persona muy importante, pues sí se va a sentir también, claro. sí, pero normalmente se trata de estas muertes que son sorpresivas, injustificadas e injustificables, ¿no? Ujú. Entonces, este tipo de muertes, como por ejemplo de personas jóvenes o de bebés, de Bebés, niños, niños. los abortos, por ejemplo, personas que mueren en accidentes, que mueren jóvenes, o sea, todo eso son dramas muy fuertes dentro de las familias que no son procesados porque no estamos acostumbrados a procesar los Ujú. duelos. Claro, sí, efectivamente no estamos acostumbrados a procesar los duelos por todas estas emociones que provocan, Ujú, ¿no? Y que nadie te dice, pues, despídelo de ujú, esta manera. Hoy hay personas, yo recuerdo que cuando íbamos a trabajar a León, había una persona que se dedicaba a ir a los velorios y despedir a las personas, ¿no? Con rituales, con cantos, con ese tipo de ujú, cosas como para ayudarlo a trascender de una manera más armónica. O sea, ya hay personas que pueden hacer eso. ujú. Pero en un porcentaje mayor, pues son esas personas que al final se quedan con ese dolor, ¿no? Con ese dolor, con esa nostalgia, con esa tristeza, porque se siente ese vacío en la casa, porque se Ujú. siente ese vacío en el sistema familiar, ¿no? Entonces, ¿qué provoca esta situación al tener un vacío? Pues quererlo llenar en Así el es. sistema familiar, ¿no? Y es ahí donde se vienen a dar muchos temas muy interesantes como los desórdenes amorosos, por ejemplo, en la pareja, como ciertos comportamientos que nos van afectando en nuestra vida o ciertas situaciones, como bien lo mencionabas, el hecho de bloquearse el dinero, por ejemplo, Ujú, en alguna enfermedad incluso, porque hemos visto personas que no se pueden mover, por ejemplo, ¿no? Personas que de la nada empiezan con una situación de las piernas que no se pueden ujú. mover, estudios tras estudios y no encuentran el por qué. Y entonces cuando analizamos el árbol genealógico nos damos cuenta que ese síntoma está contando una historia de una muerte dramática, ¿no? Entonces, al final, esos síntomas nos llevan a una historia familiar. Entonces, es todo un tema el yaciente porque provoca varios conflictos, Ujú. ¿no? Varias situaciones que en la vida actual, pues no los entendemos, ¿no? Claro, también por ejemplo las depresiones crónicas, Ujú, depresiones profundas también pueden tener que ver con un tema de yaciente, es decir, estoy tan triste, que no sé por qué y no puedo salir de esa tristeza, no puedo salir de esa depresión. Entonces, o esas ganas de no hacer nada, porque volvemos al punto de no puedo vivir. claro. Sí, entonces muchas depresiones tienen que ver con historias del árbol genealógico donde hubo alguien que falleció y la persona toma el duelo de Ujú, los papás o de los abuelos y entonces le incorpora a su propia vida y se vuelve en una lealtad a partir de esto, ¿no? claro. Eh, ¿Crees que, vamos, o sea, yo sé que las personas que nos están viendo tienen como, a lo mejor ya se fueron Ujú. identificando en esas frases tan comunes y normales que van repitiendo, así como siempre, ¿no? Es como, es que siento mucha tristeza, siento mucha nostalgia, siento como esa sensación de no salir, ¿no? O sea, Ujú. simplemente no me dan ganas de salir y a lo mejor están entrando en depresión y no saben ni siquiera por qué. Entonces, estos síntomas, estas sensaciones o emociones pueden tener que ver con el yaciente y seguramente se están preguntando si se puede sanar eso, cómo se quita o con qué se come. Sí, claro. Creo que lo importante es, como siempre decimos, dentro del proceso terapéutico, porque aquí tenemos que hablar de procesos terapéuticos, porque no nos podemos hacer un autodiagnóstico. O sea, nosotros como terapeutas, pues tenemos que acudir a un terapeuta también para poder resolver ciertos temas y ya se hará un diagnóstico y saber por dónde atacar, ¿no? Claro. Pero si el diagnóstico es de un yaciente, o sea, obviamente tenemos que ver qué es lo que nos está afectando, porque va a haber yacientes que nos van a afectar muy poquito y ya sientes que nos van a afectar de manera muy profunda nuestra vida, Mm. ¿no? Entonces hay que ver también cuál es ese porcentaje
de afectación que tenemos dependiendo del yaciente. O sea, no quiere decir que todos generen el mismo impacto, ¿no? Y depende también de la historia, de la edad, de las condiciones de vida de la persona que representamos. Claro. ¿Cómo se encuentra un yaciente o cómo es que yo sé que soy yaciente? Digo, ya hablamos de las frases, que igual las frases pueden hacer ruido y a lo mejor por ahí probablemente pues empiezo como a darme cuenta que sí puedo ser yaciente, que sí puedo tener un muerto encima y que ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? De todo esto, de toda esta información que en este momento estamos mencionando, porque pues no es algo muy conocido, ¿no? Pero existen las sensaciones y esas emociones que no nos permiten avanzar. Probablemente se están identificando en algún punto. Pero ¿cómo sé que yo soy yaciente o cómo es que puedo encontrar pues, el yaciente que tengo? Bueno, una primera forma es si hubo muertes antes de mi concepción, 2 o 3 años antes de mi concepción, normalmente soy concebido en un duelo. ¿Sí? Ya sea que haya muerto un hermanito antes que yo, que haya habido un aborto, que haya muerto un familiar, un abuelo, un bisabuelo en ese lapso de tiempo. Entonces, soy concebido bajo ese duelo. Entonces, independientemente de otra cosa, como cargo ese duelo, pues soy yaciente de esa persona, ¿no? Porque lo voy a representar, porque soy concebido para llenar ese vacío que deja la persona. Entonces, esa es una regla general, ¿no? O sea, si soy concebido bajo un duelo, entonces soy yaciente de esa persona que falleció. Ok. Y es bien, por eso es bien interesante armar su árbol genealógico. Aquí viene un tema porque, bueno, hablamos directamente del yaciente, pero también cómo es que lo puedo encontrar o de qué manera, bueno, armando el árbol genealógico, ¿no? Que es como son nuestras raíces, nuestros orígenes. Entonces, dijera Jodorowsky, ¿no? O sea, tener un árbol genealógico es como tener un tesoro y no ir por él, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero que se recomienda es hacer su árbol genealógico con los datos que en ese momento puedo tener, porque no estamos también pues acostumbrados a tener datos, ¿no? Pero sí sería bueno como ir armando esa información para poder identificar patrones. Digo, tenemos a personas que dicen, yo me di cuenta que no había hombres en mi árbol genealógico hasta que hice el árbol, ¿no? Jamás me di cuenta que los hombres pues o fallecían o se iban a trabajar al extranjero o no estaban con las esposas o se divorciaban y no había hombres, pero eso lo entendí hasta que hice mi árbol genealógico. Cuando yo empiezo a armar ese árbol genealógico me doy cuenta de patrones, de repeticiones, de esos nombres que se van también repitiendo en el árbol genealógico, que muchas veces tienen ya una carga también, ¿no? Es que ese es el otro punto, o sea, ¿cómo sé que tengo una relación con esta persona a la que represento? En lugar de decirle yaciente, vamos a decirle persona a la que represento, ¿no? Entonces, esta persona a la que represento, pues puede ser alguien que falleció antes de que yo fuera concebido. Esa es el requisito sine qua non para poder ser un yaciente. O sea, que la persona que muriera antes de que yo fuera concebido. O sea, si murió ya en mi gestación o cuando yo era pequeño, no aplica. Ese es otro tema. Pero cuando murieron antes de ser concebidos, sí son. Sí aplica este concepto. Entonces, si esa persona que falleció, yo llevo el mismo nombre que él, aunque haya fallecido mucho tiempo antes, entonces efectivamente hay un yaciente. Ok. Y bueno, los nombres, ¿no? Los nombres, ¿quién de aquí les pusieron así como al abuelito que tanto queríamos? De repente tenemos el nombre de una persona que falleció muchísimos años antes que nosotros fuéramos concebidos, ¿no? Entonces, los nombres de los abuelos, de los hermanos, hemos tenido casos impresionantes donde hay unos hermanos, o sea, hay un bebé que fallece y ya le pusieron, no sé, Adrián, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Cualquier nombre, y vuelven a engendrar un hijo y le ponen a Adrián nuevamente el nombre del niño que falleció. Y entonces obviamente hay un dolor y una necesidad de reponer a ese niño que falleció y pues toda la carga del mundo ahí también, ¿no? Así es. Entonces es muy importante ver estos aspectos porque son los primeros más básicos y que no necesitas otros datos. O sea, los que murieron antes de que tú fueras concebido
en un periodo de 2, 3 años hacia acá, los que se llaman igual que tú, Ujú. para eso no necesitas más datos que esos, pero hay otro análisis que sí necesitas más datos, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver con quién tienes una afinidad a partir de la fecha de nacimiento y que tenga que ver con la fecha de nacimiento de concepción de ese ancestro o la fecha de defunción. Claro. Entonces, aquí esto se va poniendo como más interesante porque es una figura que pesa bastante, ¿no? Así como ya lo mencionábamos con frases, con ciertos comportamientos, pero también puede ser alguna enfermedad, Claro, ¿no? o sea, hay enfermedades que tienen que ver con esto, ya mencionabas tú las enfermedades que nos quitan la movilidad, Ujú. ¿sí? Que nos quitan la movilidad porque obviamente estamos representando al muerto. O sea, esto tiene que ver mucho con estas pulsiones de vida-muerte. Entonces, cuando hay esta pérdida de la movilidad, es porque se está representando un yaciente, ¿no? Ujú. Personas que duermen Así, así, así. ¿no? Ajá. Personas que duermen así como con los brazos Como si así estuvieran en el cruzados, ataúd. como si estuvieran en el ataúd. O sea, son personas Ajá. que pues están O representando así ese yaciente. rígidos también así, ¿no? Así es. Son personas que representan ese yaciente, ¿no? Exacto. Problemas de bruxismo Bruxismo también representa el yaciente. por la Ajá. rigidez de la El rechinar de quijada. dientes, ¿no? Rechinar de Claro. dientes. Esa Sí, sería como otra pista, ¿no? Que pudieran encontrar si probablemente tienen estos comportamientos. Estamos hablando de que puede ser un conflicto de yaciente, así ¿no? es. Y bueno, son muchos los aspectos porque también ya depende del conflicto de salud, Ujú. el vínculo que hay con el yaciente, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso en algún momento de un niño que tenía asma. Ujú. Y este niño que tenía asma, pues tenía 5 años o 6 años, algo así. Entonces, pues realmente no era un conflicto emocional de él y había nacido prácticamente con el asma, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la abuela cuidaba a un sobrino Ujú. como 40 años antes. Ese sobrino, bueno, la mamá de este niño, la nieta de la abuela, era doble de ella. Y la abuela cuidaba a este niño y este niño se le ahoga con comida. Y entonces el niño de acá tenía una afinidad con este niño, era yaciente de él, y entonces su asma venía de la muerte del primer niño. Ujú. Entonces ahí podemos ver también que estas enfermedades representan el drama de esa persona a la que representamos. Ok. ¿Sí? Entonces, no necesariamente es una cuestión de rigidez, esas sí son de per se. O sea, las cuestiones de rigidez es yaciente Ujú. totalmente, pero estas cuestiones que estamos hablando de un asma, pues tienen que ver con representar el drama de esa persona con la que tenemos una afinidad en el árbol genealógico. Claro. Estamos hablando detrás de cámaras, ¿no? Sobre estas personas góticas Ajá. también, sobre estas personas que, Darks. darks, ¿no? Que al final, o sea, todos de negro, los ojos, Maquillados. se maquillan blancos, Blancos, ¿no? exactamente. Ese comportamiento también, o sea, donde Ujú. se maquillan de negro y de la cara tan pálida y con las chapas Ujú. negras o los labios negros y ese tipo de cosas, o sea, también esa vestimenta está hablando de esos muertos que hay Así es. detrás, ¿no? O incluso personas que utilizan incluso estos clavos de los ataúdes, así que Ujú. ya son como muy drásticos, pero que al final son vestimentas de yacientes, ¿no? Exacto. También. Así es. Ok. Entonces, son muchas, eso sí, este tema del vestir de negro siempre, si el negro es tu color favorito, seguramente hay un yaciente detrás. Porque habla de este duelo eterno, Eterno, ¿no? así es. No. Sí, si es siempre blanco, siempre negro, porque el blanco también puede ser Ajá. un color de luto, cuando se trata de los niños, entonces Ujú. también puede ser un color de luto. Entonces, en cualquiera de ambos casos, estamos hablando de que hay síndrome de yaciente. Claro. ¿Esto se puede quitar? Sí, sí se puede quitar. Hace falta primero del diagnóstico, que era lo que Ujú. insistíamos, o sea, ver de dónde viene este tema, cuál es el diagnóstico de lo que me está pasando y ver si dentro de ese diagnóstico hay que trabajar un yaciente. Ujú. ¿Cómo trabajamos el yaciente? Pues obviamente es un trabajo de duelo, de ese duelo que no se hizo en ese momento, porque puede ser que también haya esta afinidad con alguien que murió hace 100 años. Ujú. O sea, no hay un límite de tiempo. Entonces, puedo hablar de mi caso. En mi caso yo tengo yacientes que me afectaban
que se murieron 80 años antes de que yo me diera cuenta de que existían, ¿no? Wow. 80 y tantos años. Bueno, pero a ver, vamos, tú tienes como 20 yacientes, decías, pero ¿de cuántas generaciones atrás? De Porque, los tatarabuelos. wow. De los tatarabuelos para acá. Ok, porque dicen, ¿cuántas generaciones también puedo yo estar como... Es que dice Anschussenberger que pueden ser hasta 7 u 8. Normalmente en el análisis usamos 4 de tatarabuelos para acá, pero sí puede haber más allá de las 4, ¿no? Claro. Y esas que están después de las 4, supongo yo que también son menos pesadas que Es las que depende del drama, porque por ejemplo, uno de los yacientes que yo tuve que más me afectaban era una bisabuela. Esta bisabuela murió 75 años antes, ¿no? de que yo naciera. Entonces, bueno, 75 años antes de que yo descubriera esto. Murió 35 años antes de que yo naciera, más o menos, ¿no? Entonces, esta bisabuela, yo no la conocí, pero cuando yo vi que era lo que estaba bloqueando, el hacer ese duelo, porque significó una muerte muy dolorosa para el árbol, ¿no? Entonces, al trabajar ese duelo fue como si se desbloquearan muchísimas cosas, ¿no? Ok, muy bien. Pues entonces la idea es trabajarlo teniendo un acompañamiento también personal, porque podemos ir pues uniendo también el árbol genealógico y utilizando otras herramientas que nos puedan ayudar a trabajar ese claro, tema, ¿no? Y es que estamos hablando de un duelo, pero depende del drama, también puede haber otro tipo de ejercicios, ¿no? Porque hay que sanar algo, a lo mejor una impronta emocional, algo que tiene que ver con alguna situación muy específica, y no necesariamente es el duelo nada más, sino hay todo un contexto que hay que sanar también, ¿no? Claro, wow. Pues qué impresionante. ¿Cómo ven este tema de los yacientes, de los muertos, de esta parte de los fantasmas? Porque pues realmente esta información suena como muy, muy amplia y de repente un poco tenebrosa, ¿no? Pero al final creo que nos da una respuesta a todas estas preguntas, estas sensaciones, emociones que vamos sintiendo y que no entendemos, porque pues hay algo detrás, dijera Salomón. Y que hay una buena parte de los conflictos, no podría decir qué porcentaje, pero sí arriba del 40% de los conflictos tienen que ver con yacientes. Oye, y en el área de pareja, por ejemplo, ¿cómo es que puede afectar también el área de pareja? O sea, ¿sabías tú que este tipo de situaciones, este yaciente también puede perjudicar a la pareja? O sea, es impresionante. Por ejemplo, yo recuerdo un caso donde hay una persona que pierde a su hermano, o sea, mucho antes de ella ser concebida, fallece un hermano y resulta que no tiene conocimiento de ese hermano, pero a los, no sé, 20 años se casa con una persona que inconscientemente representa a ese hermano fallecido cuando no sabía en absoluto, pero las fechas corresponden a ese hermano que murió de una manera dramática y que obviamente eso repercute en el área de pareja. Claro, eso repercute dentro del vínculo de la pareja, pero hay otros conflictos de pareja que también tienen que ver con esto. Por ejemplo, si alguien murió en parto o un bebé murió en parto, entonces ahí ya hay un programa de no tener hijos. Y eso afecta a la vida de pareja, pero también puede afectar el no tener pareja porque entonces tener hijos es doloroso. Entonces ya el ser yaciente o de la mamá que perdió al bebé o del bebé, pues entonces ya implica un tema de no tener una pareja, por ejemplo, ¿no? O en otro de los casos, pues también si una persona enviudó y es yaciente de la persona que muere, entonces pues también representa dolor el tema de tener pareja, ¿no? Es que depende mucho del drama que se viva, ¿no? El drama familiar determina mucho cuál es la impronta que tiene cada persona. Entonces puede afectar desde el no tener pareja, desde el tener pareja y tener miedo de que se vaya, desde el tener pareja y no poder separarse porque ya no está uno a gusto, o sea, puede tener muchas implicaciones dentro del área de la pareja. Por eso es que decimos que gran parte de los conflictos tiene que ver con el síndrome del yaciente. El punto es saber cómo está afectando este síndrome del yaciente a cada una de las personas, ¿no? Claro que sí. Pues déjanos tus comentarios aquí abajo de este programa porque vamos a estarlos leyendo.
si tú te identificaste con alguna frase, con alguna situación que probablemente esté repercutiendo en la pareja, en la salud, en alguna otra área, platícanos de qué se trata, porque aquí vamos a estarlo leyendo y que obviamente pues vamos a estar atentos también a contestarte si tiene que ver con este síndrome del yaciente, de algún muerto por ahí que estemos cargando y que no nos hemos dado En la cuenta. ocupación también, personas que trabajan en los panteones, en las funerarias, Forenses. los forenses, los choferes, todos los choferes porque pues, son los que trasladan, ¿no? Entonces, toda la gente que trabaja en los aviones, los pilotos, las aeromosas, o sea, todos estos tienen que ver con representar lo que está en el cielo, que son los muertos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con oficios de reparación. O sea, digo, son los que se me vienen ahorita, pero seguramente hay muchos más, ¿no? Claro que sí. Entonces, platícanos qué es lo que tú tienes dudas sobre estos muertos, porque de repente sentimos, pero no entendemos de dónde viene esa Así sensación. es. Digo, yo cuando conocí el transgeneracional fue también para querer entender una situación de pareja en ese momento y resultó que pues tenía que ver con yacientes ahí, con duelos no resueltos y que al final pues estaba repercutiendo en el área de pareja. ¿Cómo es que puede una figura así, pues sí, repercutir en el área de pareja? Es posible porque atrás de tu pareja hay alguien, ¿no? Dijera siempre Salomón Selam, ¿quién está detrás de tu pareja? Porque la mayoría de las parejas también son de reparación. Sí, porque puede haber también un abuelito bueno, es que ese ya es un duelo bloqueado, ¿no? Pero también el tema del yaciente a lo mejor fue un bisabuelo que tu mamá extraña mucho y entonces se convierte en tu pareja y estás reponiendo o resolviendo el dolor de tu mamá a través de tu pareja, ¿no? Entonces Claro, también, es que las vertientes son infinitas, ¿no? O sea, lo apasionante del síndrome del yaciente es que puede presentarse de cualquier forma claro. y que entonces ya estudiando cada caso es que podemos ver cómo es que se está manifestando, ¿no? Así es. Pues, ¿qué tal? Esta información realmente a mí me vino como a revelar muchísimas respuestas. Esperamos que también tú te quedas con esas respuestas de esas emociones, sensaciones y frases que de repente pues pueden estar afectando tu vida. ¿Qué es lo que podemos hacer para sentirnos mejor? Hay muchas situaciones conscientes, ¿no? Actos conscientes que te pueden ayudar. Por ejemplo, hay personas que no les gusta salir a platicar con amigos, que no tienen amigos, ¿no? Que no les gusta la gente, que de repente pues chocan muchísimo con la gente y que no les gusta salir, que están siempre en su casa. Bueno, ese es un arquetipo de muerte porque no salen hacia la vida. Entonces aquí lo que se recomienda como para hacer actos conscientes es obviamente salir y disfrutar la vida, ir a comer, ir a bailar, A ir tomar a café. tomar café, hacer algo, una actividad que pueda identificarse como ese arquetipo, ¿no? De ir hacia la vida. Otra es bailar, por ejemplo, también, ¿no? Salir a bailar y divertirte, o sea, esta es la parte de la diversión, ¿no? Porque un yaciente pues trunca también, no es como si no tuvieras ese permiso Exacto. para disfrutar de la vida, te cuesta. Cuando te dicen, vamos a una fiesta, pues sí vamos, pero ya estás viendo en qué momento te vas a ir de ahí, porque no te sientes a gusto, porque sientes que incluso no mereces estar ahí disfrutando y entonces mejor te regresas a tu casa y no disfrutas, ¿no? Gastar dinero también. Gastar dinero es otra manifestación de vida. El dinero es vida. Entonces voy, salgo y gasto dinero y eso me da vida. Eso no nos cuesta trabajo, ¿verdad, chicas? No nos cuesta trabajo. A nosotros que nos den dinero y vamos a comprar. Sí, eso Mejor no hay problema. gástense su dinero. Ah, ok, muy bien. Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, eso es otro arquetipo, el salir y gastar dinero, ¿no? O sea, salir y gastar dinero es un arquetipo de vida. Vestirse con colores brillantes también es un arquetipo de vida. En este caso, para las personas que siempre están de negro, la idea es empezar a vestir de colores vivos, Así ¿no? es. El rojo, no sé, el verde, amarillo, colores Naranja, vivos ajá. que también puedan como ayudar a salir de ese estado, ¿no? Así es. Así es, comer lo que te gusta, o sea, tener actividades que te den placer también, ¿no? Claro. Hacer ejercicios, todo este tipo de cosas que hacen que te sientas vivo,
son actividades que te pueden ayudar también a ir saliendo conscientemente de este síndrome, ¿no? Claro, esos serían arquetipos o actos que uno puede hacer en total conciencia como para poder salir de ese síndrome del yaciente, ¿no? Pero también la sugerencia sería como ir a este acompañamiento terapéutico, porque hay que hacer también algunos ejercicios para poder quitarnos esos muertos de encima. Así es, literalmente, ¿no? esos muertos Claro. de encima. Entonces, pues ahí te dejamos la información que te puede servir para sentirte mejor, para ir concientizando también la información, hacerlo en plena conciencia, estos actos que te pueden ayudar a salir de este estado y que obviamente pues también lo puedes trabajar en la parte terapéutica. Así es, chicos, pues un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de estos videos de La Vocecita. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook con La Vocecita, en Instagram con Vocecita1, Telegram con La Vocecita, TikTok con La Vocecita, Spotify con La Vocecita, ¿cuál se me está olvidando? Vocecitas y vocecitas y más vocecitas. Entonces, nos vemos en algún otro espacio. Pon aquí tu comentario, síguenos en nuestras redes, comparte este video con las personas que tú consideras que probablemente les puede servir. Entender estas emociones y sensaciones a veces no es sencillo y necesitamos esta información para poder trascenderla. Así es que comparte esta información. Si ya conoces a personas que se visten totalmente de negro, que parecen como muertos, pues esta información les puede servir. Así es que nos vemos pronto en algún otro espacio, taller, retiro terapéutico, live, algún otro espacio, pero ahí nos vemos. Bye bye. Bye.